Bien, hola a todos. Bueno, esta es la segunda parte que te voy a explicar sobre el test HTTP, la interpretación, ¿no? Una vez que ya está la aplicación, se procede a la interpretación y aquí vamos a utilizar el protocolo. Así que también vamos a estar utilizando el manual. Hay que tener ambos a la mano, ¿ya? Vamos a iniciar. Material para trabajar, como ya les había mencionado, es el protocolo. Los puntos que vamos a utilizar dentro del protocolo es el plano gráfico, plano de forma y estructura, plano de contenido, análisis del contenido, indicadores nosográficos, indicadores sintomatológicos, el perfil psicológico también. Y bueno, ¿dónde lo podemos descargar? Eso sabemos muy bien, lo podemos descargar en la página web del, del ICE. Aquí para que lo podamos ver mejor. Sí, ahí. En la página web del ICE lo podemos descargar y bueno, ¿no? Ahí pueden descargar tanto el manual, el protocolo, que están todos estos puntos. Y vamos a utilizar el plano gráfico. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, el plano gráfico y el plano en forma y estructura, ¿no? Y ya en otro video voy a ir explicando los demás puntos, ¿ya? El plano gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el manual HTTP, el del licenciado Willy Valverde. Eso lo vamos a encontrar en su página web. Luego vamos a utilizar el manual y vamos a buscar este apartado que ven en la pantalla. Dice capítulo cuarto, descripción, no se olviden, plano gráfico, ¿no? Y ahí le da las páginas. Está en el índice del manual. Y los puntos que vamos a trabajar dentro del plano gráfico es la presión, continuidad, coordinación motriz, sombreado. Para cada dibujo, ¿no? No se olviden, el HTTP tiene 3 dibujos, entonces eso es lo que voy a utilizar. Y primero vamos a leer en qué consiste cada uno, vamos a revisar. Y no se olviden, tienen que tener a la mano el manual, sus dibujos, ¿no? Y el protocolo para ir anotando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber, sea por los comentarios, me lo hacen saber. Bien, acá tengo una explicación en la primera que es la presión, ¿no? La presión, acá hay varios tipos y se refiere al momento en que la persona está dibujando, al momento de agarrar el lápiz y realizar el dibujo, ejerce una presión. Y algunas personas pueden tener una presión fuerte, como explica acá, cuando el sujeto ennegrece notablemente los trazos y es totalmente evidente el alto relieve en el reverso de la hoja. A ver si ustedes en su dibujo le dan la vuelta y pasan la yema de los dedos por el dibujo, se puede sentir muy bien los trazos del dibujo, ¿no? Entonces ahí podemos notar que tiene una presión fuerte. Y claramente cuando el dibujo, los trazos son totalmente negros, ¿no? Aquí se ennegrece, dice. Otro de ellos es la presión débil. La presión débil es cuando hay un trazo muy fino y muy delgado. A veces no lo podemos notar, no se puede notar, entonces eh, como que muy suave, ¿no? A veces las personas que pueden dibujar primero haciendo un boceto, ahí puede ser un ejemplo, ¿no? De presión débil. Después, la presión adecuada sería la combinación entre la presión fuerte y la presión débil. O sea, que dentro de mi dibujo hayan partes que tengan presión fuerte y otras que tengan un trazo más fino, más delgado. Entonces, esta sería la presión adecuada, ¿no? La combinación de ambas. Ahora, hay estos tipos, pero también se puede hacer una combinación que haya una tendencia de una o con otra. Eso se puede dar en algunos dibujos, pero siempre es preferente definir, ¿no? Tener muy claro qué tipo es. Pero en caso de que no, el dibujo no nos dé más alternativas, por así decirlo, podemos hacer una combinación. Por ejemplo, decir presión fuerte con tendencia.
adecuada, digamos. Entonces, se puede mencionar de esa manera. Presión débil con tendencia adecuada, o cualquiera, ¿no? Se puede mencionar. Entonces, se puede realizar eso. Todo va a depender de las características del dibujo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Leer la descripción de cada punto. Ustedes buscan en el manual esta página donde ya les había mostrado en la diapositiva anterior. Buscan, leen cada punto y luego dice, según las características del dibujo, seleccionar lo correspondiente de cada punto, ¿no? Veo mi dibujo, reviso, ¿no? ¿Cuál de ellos sería? ¿No? ¿Presión fuerte, débil, adecuada o es que hay una tendencia? Entonces, una vez hecho esto, voy a comenzar con la casa. Primero comienzo el dibujo de la casa y repito estos mismos pasos para los dibujos del árbol y la persona. ¿Qué quiere decir? El dibujo de la casa, reviso y veo que tiene presión fuerte. Ah, ya. El dibujo del árbol, ¿qué presión tiene? Presión fuerte. El dibujo de la persona, ¿qué presión tiene? Presión adecuada. Listo. O sea, para los tres dibujos tengo que ver la presión. No es lo mismo, ni uno solo, ¿no? Cada dibujo puede tener distintos tipos. Así como todos pueden ser iguales, puede tener distintos tipos, o sea, puede variar. ¿Ya? Así que hay que revisar de los tres dibujos. Y este paso se repite. La presión es uno, luego pasamos a la continuidad. La continuidad se refiere que al momento de realizar el dibujo, realiza trazos y algunos son trazos muy prolongados, muy largos, ¿no? Al momento de dibujar, pero hay otros que como por ejemplo hacen bocetos, lo hacen, ¿no? Como si estuviesen haciendo pocos trazos o pequeños trazos para formar solo una parte. Entonces, a eso viene con la continuidad, ¿no? Al trazo que ha realizado. La continuidad amplia sería cuando el trazo es prolongado, que cubre por lo general el largo del diseño, ¿no? Y no hay una interrupción, cosa que en la continuidad restringida sí hay una interrupción, porque estoy haciendo pequeños trazos para formar una parte del dibujo, ¿no? Entonces, el trazo es entrecortado y marcado por la frecuencia de la misma. Entonces, la amplia, trazos largos, sin interrumpirse. O sea, si empieza aquí el brazo, termina acá, ¿no? En cambio, la otra persona, una continuidad restringida, sería que para hacer el brazo haga varios trazos pequeñitos, ¿no? Y sean interrumpidos. Entonces, esa es la diferencia entre la continuidad amplia y la continuidad restringida. Ahora, la continuidad adecuada son los dos tipos de trazos. Estarían dentro. Sea, puede haber algunas partes del dibujo, los trazos prolongados y otros que estén interrumpidos. Entonces a eso se refiere. Aquí también se puede hacer combinación, ¿no? Si es que así las características del dibujo lo requieren, no se olviden. Entonces de eso se trata, ¿verdad? ¿Qué hago nuevamente? Ya hice la presión, ahora con la continuidad. Primero leo en qué consiste cada uno. Y luego reviso mi dibujo, empiezo con la casa. Según las características del dibujo, seleccionar lo correspondiente en cada uno. Reviso la casa y según lo que he leído, no lo que estoy viendo aquí, qué significa cada uno, comienzo a revisar, ¿no? La casa, ¿qué continuidad tiene? ¿Es amplia, es restringida, es adecuada, hay una tendencia? Entonces, vamos colocando y luego me paso al árbol. ¿Qué continuidad tiene el árbol? ¿Es amplia, es restringida, es adecuada? ¿Hay una tendencia? Y luego a la persona, ¿qué tipo de continuidad tiene? Entonces, nuevamente, para los tres dibujos. Ya tienen que revisar eso en los tres dibujos. Entonces, los pasos acá son los mismos. Lo que cambia es la información, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con continuidad y cómo paso a paso vamos a realizar, colocar el punto correspondiente al dibujo. El siguiente es la coordinación motriz. La coordinación motriz es cuando Beto está dibujando y bueno, al dibujar está realizando una coordinación, no solo con las manos, sino también con los ojos, ¿no? Entonces,
nos referimos a eso. Y hay dos tipos, si es buena o es mala. Más que todo se suele dar una coordinación motriz buena, ya que, bueno, no hay un dibujo, es entendido como una casa, como un árbol, como una persona, hay trazos seguros, son precisos, incluso aunque no, hay personas que, por ejemplo, no saben dibujar, pero que se pueda apreciar que el dibujo tiene todas las características y componentes de lo que le pedimos, ¿no? De la casa, del árbol y demás. Ya una coordinación motriz mala, ¿no? Hay cuando hay grandes dificultades para realizar el trazo. Puede ser curvas irregulares, el pulso, ¿no? Tembloroso. Entonces, los procesos mentales acá menciona que pueden estar alterados. Esto ya sería en un caso, ¿no? Extremo, grave, tal vez no esté consciente o haya garabatos, tal vez. Entonces, no hay una coordinación. Entonces, hay solo esos dos tipos y reviso en los tres dibujos, ¿no? Leo según las características del dibujo, selecciono y comienzo con la casa. ¿La casa qué coordinación tiene? ¿Buena o mala? El árbol y la persona. Entonces, de eso se trata la coordinación. El sombreado. El sombreado puede estar en el dibujo como no puede estar. Así que no hay inconveniente si es que el dibujo no está sombreado, pero si lo está, hay que tomarlo en cuenta. El sombreado es la acción de pintar, ¿no? Pintar un trazo, a veces al momento de pintar cambia el agarre del lápiz y va realizando, ¿no? Va pintando de un lado a otro. Entonces, aquí menciona que hay una mancha negra significativa. Dice, por lo general se hace con el borde del lápiz para dejar una sombra explícita. Es importante que al momento del comportamiento, de la observación que estoy realizando, ahí puedo notar en qué momento está realizando, ¿no? El sombreado y en ese momento anotarlo también. Así que hay dos tipos de sombreados. Uno es el sombreado significativo y otro es el sombreado parcial, ¿no? El sombreado significativo es cuando el sombreado es una parte muy grande del dibujo. Por ejemplo, en el caso del árbol, que dibujé toda la copa y la copa es grande, sería significativo. Y parcial es cuando es solo una pequeña parte. Por ejemplo, en la casa que haya pintado las pequeñas hojas de un pequeño árbol. Puede ser. Entonces, hay un sombreado, pero es parcial. Entonces, se define, ¿no? En qué parte del dibujo se especifica. Por ejemplo, en la casa. ¿Hay sombreado? Sí. ¿Qué tipo es? ¿Parcial o significativo? Es parcial. Bueno, entonces, entre paréntesis se coloca sombreado parcial, entre paréntesis, hojas de la palmera. Listo. O sea, hay que especificar qué parte del dibujo está sombreado. Sombreado significativo, entre paréntesis, techo de la casa. Ah, ya, porque es grande, ¿no? Es una parte igual importante. Ahora, acá también hay que considerar que el trazo del cabello no se considera como sombreado, así que si el cabello está, ¿no? Los trazos que realiza, de esa manera, ¿no? Hay que ver cómo realizó el dibujo, ¿no? Algunos hacen pelo por pelo, ¿no? Y le dan mucho más énfasis al arreglo y demás, pero no se consideraría sombreado el cabello, ¿ya? Ahora dice, en algunos casos, por lo general, el sujeto tiende a realizar el trazo sombreado, y como es un área que requiere dicho trazo en su construcción natural, ¿no? Acá lo entiende como que al realizar el cabello voy a necesitar, ¿no? Hacer partes, como al pintar, entonces por esa razón que no se lo considera, porque ya es parte de dibujar el cabello. A eso nos vamos. Entonces, leo la descripción. Esta es solo una parte porque si se dan cuenta aquí todavía falta, pero lo puse como ejemplo. Lo leen, ¿no? Y luego según las características del dibujo seleccionan cuál de ellos es. En la casa, en el árbol y en la persona, ¿no? Ahora, en caso de que el dibujo no tenga sombreado, no se escribe nada, solo se coloca
una línea. Esto en el protocolo. En el protocolo dice sombreado y hay un espacio para escribir. Entonces, si no hay en el dibujo un sombreado, solamente una línea, ¿no? La línea es para dar cuenta de que ustedes sí han visto ese punto, pero como no hay, le están poniendo una línea. Porque si lo dejan sin la línea, es como que da a entender de que está vacío y que no sabemos si se olvidó tal vez de anotar ese punto. ¿No? Es para precisamente eso. Eso sería el sombreado. Ahora, todos estos puntos se repiten, ya saben, siempre estar con el manual. Ahora, ¿dónde tengo que colocar todos los datos que ya los obtuve? ¿No? Todos los datos. Acá está el protocolo. Como pueden ver, tengo que revisar que sea el protocolo del test que estoy realizando. Nombre del test a trabajar, HTTP, y tengo que escribir los datos del sujeto, ¿no? De la persona a quien realicé estos tests. Nombre y apellido, edad, fecha. Claro, se puede mantener también anónimo, no hay problema. Plano gráfico, como pueden ver. Aquí está. Plano gráfico dice casa, árbol y persona. Estas líneas con colores no están por si acaso en el protocolo, pero lo puse para que puedan entenderlo, dónde tienen que colocar los datos, ¿ya? Porque acá suele haber muchos errores, suelen olvidarse y me terminan colocando solo un dato, ¿no? Cuando tienen que colocarme tres datos, porque son tres dibujos. Entonces, ya que tengo los datos, lo escribo acá. La presión de la casa escrita acá, ¿no? Donde está el color rosado. La continuidad de la casa, lo mismo en esta línea. La coordinación motriz de la casa, aquí. El sombreado, acá. Si no hay, la línea va a este lado. En todo este recuadro, ¿no? Si se fijan, hay líneas separadas en cada parte. Eso significa que hay tres espacios para los tres dibujos. Entonces, los datos del árbol lo voy a escribir en este otro espacio del recuadro azul. La presión del árbol, ¿cuál es? La continuidad, la coordinación y el sombreado. Asimismo, en la persona hay otro espacio que sería el recuadro lila, donde van a colocar la presión en el dibujo de la persona, la continuidad, la coordinación motriz y el sombreado. Si no hay sombreado, una línea, ¿no? En este espacio. Entonces, hay tres espacios en todas estas líneas horizontales, así que tomen en cuenta bien este apartado, ¿ya? No se olviden que es así como tienen que colocar los datos en ese orden, ¿ya? Ahora, acá abajo dice interpretación, ¿no? Y aquí dice escribir la interpretación de los puntos escritos arriba, o sea, de lo que escribí aquí. Buscar en el manual, capítulo sexto, interpretación planográfica. Voy al manual, reviso el índice, capítulo sexto, interpretación planográfica. Cada punto que hemos visto, presión, continuidad, coordinación y sombreado, ya hemos elegido qué tipo es. Ahora, esos tipos tenemos que interpretar, hacer un párrafo de interpretación de todo eso. El párrafo es de todos estos puntos. Le voy a mostrar un ejemplo. Es un ejemplo de cómo tienen que rellenar los datos. Aquí está, test, nombre y apellido. Esto es inventado, entonces no hay inconvenientes. La edad, la fecha, no hay problema. Aquí está, mire, para la información de la casa, aquí están todos estos datos. Es solo de la casa esta parte. Del árbol, lo mismo. Está en el recuadro azul. De la persona, lo mismo, está en el recuadro azul. ¿Ya? Así es como tienen que presentar. Ahora, para la interpretación, es este párrafo, y yo realizo al buscar el capítulo sexto, interpretación, de cada punto, ¿no? De cada punto que hemos realizado, tenemos que buscar su interpretación. Y con eso vamos a realizar una interpretación que ustedes ven aquí, que es un ejemplo. Ahora, ¿cómo voy a hacer la interpretación? ¿No? Se lo vamos a explicar también. Plano gráfico, interpretación. Se supone que hasta aquí ya tenemos los puntos de cada dibujo.
Ahora me centro en la interpretación. Aquí. En el manual, lo primero que van a hacer es buscar en el manual capítulo sexto, plano gráfico. Les va a salir estos puntos en el índice, ¿no? Presión, continuidad, coordinación motriz, sombreado. Entonces es ahí donde tienen que buscar. Son distintas páginas. Ya no se vayan a confundir. El otro era un distinto capítulo. Esto es otro. Ya revisen bien, con cuidado. Esto ya estamos en la parte de interpretación. Entonces dice, una vez que buscamos el manual, comenzar con la casa y repetir todos estos pasos para el dibujo del árbol y la persona. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, aquí, a la presión página 169, se van a encontrar así, estos puntos, ¿no? La presión, por ejemplo, dice fuerte, adecuado y débil. Entonces, si en, por ejemplo, en el ejemplo aquí sale la casa es una presión fuerte, ¿no? En mi caso. Entonces acá yo voy a utilizar estos puntos de acá, de fuerte, de la presión fuerte. Como pueden ver, estas son viñetas, aquí hay 4 en este caso. Entonces dice, revisa lo seleccionado en la descripción, por ejemplo, presión fuerte, ¿no? En mi caso fue presión fuerte. Y entonces voy a seleccionar las viñetas de la sección fuerte, porque estoy utilizando ese tipo. No quiere decir que utilice todos, solo los que yo he escogido en anteriores puntos. Según las características del individuo a quien yo realice el dibujo, seleccionar lo correspondiente, no todos ni repetirlos. ¿Qué quiere decir? Si esto es la presión fuerte, no quiere decir que yo voy a colocar estos 4 puntos. No. Se dan cuenta, son muy parecidos, algunos son sinónimos, son similares. Entonces, de acuerdo a las características del dibujo, yo puedo escoger, puede ser uno o puede ser dos, o me puedo quedar con solo uno. Entonces, de eso se trata. Para eso es la información de la entrevista, para utilizarlo aquí al momento de realizar el protocolo. Porque yo no puedo escoger al azar, no me puedo inventar, ¿ya? Así que eso ustedes lo eligen. Por ejemplo, hay actitud de agresividad, violencia o liberación instintiva, audacia, pulsiones fuertes. Entonces puedo elegir uno, puede englobar a todos, puedo elegir dos, está bien, pero no me refiero a que elijan todos, ni a que elijan al azar. ¿Ya? Y trabajo con ese punto, ¿no? Lo que vaya a escoger lo anoto en un lado aparte, hago un esquema, ¿no? Anoto lo que estoy escogiendo. Estas viñetas son la interpretación, se está refiriendo al individuo que le hizo el dibujo. Por ejemplo, actitud de agresividad. Si en los 3 dibujos, por ejemplo, hay una presión fuerte, hay indicadores de una actitud de agresividad, que hay un grado de agresividad. A veces puede ser reprimida, puede ser que no sea una agresividad física, puede que sea verbal, puede que sea ante ciertas situaciones específicas, de acuerdo a su entorno. ¿Cómo vamos a estar seguros de eso? En la entrevista, en la información que ustedes tienen de eso. Aquí solo le da pautas, le da las viñetas, pero ya para el desarrollo nosotros lo sabemos por la información del individuo, ¿ya? Entonces lo mismo, si en mi dibujo del árbol yo puse presión adecuada, voy a trabajar solo con estas 2 viñetas. Si se dan cuenta, control pulsional y manejo de sí mismo es lo mismo. Cambian las palabras, pero ¿qué quiere decir el control pulsional? Que hay un equilibrio, que hay un manejo de sí. ¿Y qué quiere decir el manejo de sí mismo? Que hay un control funcional. Entonces, por eso me refiero a que no lo repitan, ni tampoco elijan todos, ¿ya? Y, por ejemplo, si en el caso de la persona yo coloqué expresión débil, entonces voy a trabajar con cualquiera de estos puntos. Puede ser timidez, delicadeza de su conducta, inhibición de los instintos, pulsiones débiles. Es bueno conocer qué significa cada uno. A buscar qué significa para entenderlo mucho mejor, comprender. Entonces, ¿qué pasa si en la casa utilicé presión fuerte y en el árbol también utilicé presión fuerte? Entonces, no pasa nada, ya que tengo ya, por ejemplo, elegí agresividad y en el siguiente dibujo lo mismo me sale presión fuerte,
ya tengo agresividad que está representando la presión fuerte, así que no es necesario volverlo a repetir. Pero eso sí remarca que si ya son dos dibujos con presión fuerte, es que hay indicadores de agresividad, ¿no? No solo es un indicio, sino que hay indicadores de que sí. Es como que refuerza el punto, ya a eso nos vamos, pero no es que lo vamos a repetir, ¿ya? Bueno, espero que se entienda lo mejor posible. Esto se entiende mucho mejor cuando hacemos ejemplos. En las clases vamos a realizar ejemplos voluntarios y obviamente es anónimo el nombre, pero sí para que ustedes puedan, ¿no?, entender cómo realizarlo. Aquí yo solo lo estoy explicando, pero en clases realizamos un ejemplo de un caso y vamos realizando estos puntos. Así que esta es la explicación y espero que se pueda entender, de verdad, las diapositivas. Igual guíense de estos pasos y al final también vamos a ver un pequeño ejemplo. Lo mismo en la continuidad, ¿no? Van en el manual donde ya están, le dan la vuelta a la hoja, dice continuidad. Y aquí están las otras viñetas. Continuidad amplia, estas son las viñetas. Adecuado, son estas. Restringidas, son estas. Dice comenzar con la casa y repetir estos pasos para los dibujos del árbol y la persona. Revisar lo seleccionado en la descripción. Por ejemplo, en el dibujo de la persona, yo puse continuidad adecuada. Entonces tengo que seleccionar cualquiera de estas dos viñetas. Según las características del dibujo, voy a seleccionar cualquiera de esas dos viñetas y la anoto a un lado, para tenerlas ahí a un lado. No tengo que elegir todas, no es necesario que elija todas ni volver a repetirlo. Si está en otro dibujo adecuado, no es necesario que lo vuelva a repetir la viñeta, como lo había explicado. No se olviden, las viñetas se refieren al individuo, a quien hizo el dibujo. Buen manejo de sí mismo, estamos hablando de la persona, del dibujo, de quien ha realizado el dibujo. Buen control de expansión, de inhibición, o sea, que hay momentos en los que puede expresarse, hablar normalmente, y otros en los que no necesita su propio espacio y demás. Entonces, eligen de acuerdo al dibujo, al tipo que han elegido anteriormente, y aquí están, ¿no? Con las billetas con las que tienen que trabajar. Eso es para continuidad. Lo mismo en coordinación motriz, está en la misma parte del manual. Aquí están las viñetas para coordinación mala, coordinación buena. Yo elegí en la casa, puse coordinación buena. Voy a trabajar con estas viñetas. No con todas, no repetirlas. Por ejemplo, en el dibujo del árbol también tengo coordinación buena. Ya tengo, elegí equilibrio. Entonces, en el árbol, nuevamente coordinación buena, ya tengo el equilibrio que lo representa. En el dibujo de la persona, nuevamente está coordinación buena, ya tengo la viñeta de equilibrio, entonces no lo tengo que volver a repetir, con que esté ahí ya está representando a los demás puntos en caso de que se repitan en los dibujos, ¿ya? A eso me voy. Entonces, si les va a aparecer, tómenlo en cuenta estos puntos. E igual, de la misma manera, el sombreado solo tiene un punto, ya sea parcial o significativo. Pero en el parcial son indicios, ¿no? Muy poco, ¿ya? Pero si es un sombreado significativo, es que sí, no hay indicios de que, bueno, no hay, quiere liberar esa tensión que tiene en ese momento y lo hace a través del dibujo, sombreando, mejor dicho, a través del sombreado. Entonces, con esto, si ustedes en sombreado no tienen, omiten esta parte, no lo trabajan, no escogen nada, porque no han elegido sombreado, porque no tienen sombreado, ¿ya? Y nuevamente, acá dice redactar un párrafo con las viñetas, con todo lo que ustedes han escogido, con estas viñetas, a esto me voy con viñetas, con esto que ustedes han escogido, se supone que ya lo han anotado todo y ya tienen, ¿no?, una lista de las viñetas de cada dibujo, de cada punto, ¿no? Tienen que redactar un párrafo con esas viñetas, la unión o sea, de todos los dibujos que ha seleccionado en cada punto anterior a este. El párrafo que escriba es directo, no tiene que mencionar de qué parte sale lo que escribe. O sea, yo no tengo
que escribir. En la continuidad menciona que hay un buen manejo de sí mismo. No, es otro error que suele haber. Entonces, no, directamente es el párrafo. Sujeto que manifiesta un control de sí mismo. Además, en algunas situaciones puede presentar ciertos indicadores de ansiedad, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es un párrafo que está nombrando directamente. En plan, ansiedad es la viñeta que yo utilicé, que estoy utilizando, ¿no? Control, manejo de sí mismo es de la coordinación buena. Entonces, yo tengo un esquema de las viñetas que escogí y con eso me ayudo para hacer el párrafo y para escribirlo en esta sección, como está aquí. Esto es lo que hemos escogido anteriormente y esta sería la interpretación. ¿Se dan cuenta? En ningún momento estoy diciendo de dónde sale, o sea, no estoy diciendo esto sale de la presión, esto sale de la continuidad o esto es de la... No, no lo nombro, ¿no? El párrafo es directo. Es como yo estoy acá diciéndole a otra persona. Entonces dice, sujeto que manifiesta extroversión en su entorno con un grado de agresividad, misma que puede estar reprimida, ante situaciones desconocidas puede mostrarse tímida y con cierta ansiedad, pero mantiene un equilibrio de sí misma, ¿no? Entonces, también hay que revisar al momento de escoger las viñetas y de hacer el párrafo, de que no se contradiga. Por ejemplo, si una viñeta me sale extroversión y otra viñeta tengo que es timidez, ah, no puedo contradecirme, no puedo decir el sujeto presenta características extrovertidas y tímidas. No, el párrafo no tiene que contradecirse, ¿no? Sino mediar y revisar la información de esa persona. Puede ser que tenga ambas, puede ser que ante situaciones en que se sienta más en confianza y demás, si pueda expresarse, y pueda hablar con facilidad y demás. Pero hay otras en las que no, ¿no? En algunas situaciones, por lo que haya ocurrido antes, tal vez necesite, ¿no? Su propio espacio y sea un poco tímida, tal vez al presentarse, al entablar una conversación. Entonces, no puedo contradecirme, ¿ya? Eso tienen que revisar al momento de redactar el párrafo, no tiene que estar en la contradicción. Entonces, acá redactan, se dan cuenta de estos puntos de extroversión, por ejemplo, es de una viñeta, un grado de agresividad, otra viñeta. Entonces, las viñetas me sirven para redactar el párrafo. No precisamente puedo hacerlo con las mismas palabras que dice en el manual. Puedo usar otras también. Algunas palabras son muy técnicas, pero sí tengo que saber al menos qué significa. No es que las voy a utilizar solo por utilizar. Puedo buscar qué significa y explicarlo en el párrafo, ¿no? Decirlo en otras palabras, ¿no? Más simple, si quieren ustedes, está bien, pero tampoco que se salga, ¿no? del punto principal, ¿no? Que se vaya a otro, a eso me voy. Así que de esta manera hacen el párrafo de interpretación del plano gráfico, ¿ya? Espero que se haya entendido, ya saben, este es un ejemplo nada más. Y bueno, em, ¿qué más? Creo que no me estoy olvidando de nada. Si tienen más dudas, me lo hacen saber. Es importante que esto lo vayan practicando y que ante las dudas pregunten, ¿no? Hay muchos errores que a veces se pueden ver, sobre todo en la redacción de la interpretación y al colocar los datos. Son dos errores que más se pueden notar y que ya he visto, ¿no? Entonces, tal vez con los puntos, con estas explicaciones, como en partes, se pueda entender mucho mejor, ¿ya? Entonces, hasta aquí sería el plano gráfico. Acá, una vez que ustedes ya hacen todo esto, ya terminaron con el plano gráfico. Hasta ahí termina. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al plano de forma y estructura, ¿ya? El plano de forma y estructura es otro apartado del protocolo. Y vamos a ver otros puntos distintos. La forma en cómo vamos a realizarlo viene a ser lo mismo, ¿no? No cambia. Lo que sí cambia es el contenido, porque son distintos planos. ¿Ya? El plano de forma y estructura, buscan en el manual el capítulo que dice el capítulo descripción, plano de forma y estructura. Descripción.
no se olviden, es que hay un capítulo que es descripción y hay otro que es interpretación. Acá vamos a describir, en esta parte es descripción de cada punto, que les explica qué significa cada punto, cuáles son sus tipos, ese punto, ¿ya? Entonces, se van a esta página, ¿no?, que menciona aquí, y así les va a aparecer. Punto número uno es el tamaño, como pueden ver aquí. ¿Y cuáles serían los pasos? Los mismos que el anterior. Leer la descripción de cada punto. Acá nos vamos al tamaño del dibujo. Y para eso revisamos la, la hoja, ¿no? Por ejemplo, aquí está el tamaño de una hoja. Si el dibujo está en estos recuadros, que lo compone acá, todo esto que dice grande, sería un tamaño grande de ese dibujo. Si el dibujo está entre estos puntos, en estos recuadros, que dice adecuado, entonces el tamaño es adecuado. Pero si el dibujo está en solo este mini recuadro, sería un tamaño pequeño. Por ejemplo, en el árbol lo compone todos estos recuadros. Es un tamaño grande. La persona lo compone solo en este cuadro, puede solamente entrar la persona. Entonces tiene un tamaño adecuado. Entonces así revisamos en cada dibujo. En la casa está en horizontal, ¿no? Entonces procedemos de la misma manera. Grande sería que utilice toda la hoja para la casa. Adecuado sería, ¿no?, solo una parte, ¿no? Como aquí menciona, tamaño grande, pequeño, adecuado. Si excede a un cuarto, es grande. Dice, ¿no? Si excede a más, si es más de esto, ya sería grande. Es grande si es menor a 16avos, es pequeño. Dice, si es menor a 1,16, más chico que esto, más pequeño, sería un tamaño pequeño. Y la proporción está entre un cuarto y un 16avos, es adecuado, ¿no? Entonces acá nos da medidas a un cuarto. O sea, si está entre estos puntos, vamos a decir, en un cuarto, entre un cuarto y un 16, sería un adecuado, ¿no? Como acá es, adecuado. Lo que van a hacer para revisar bien el tamaño es doblar la hoja. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo realizarlo. Ya me cansé de hablar. Ya, ya tengo un ejemplo. Esta es una hoja. Miren que la doblé. Primero hice un doble así. Si el dibujo está en todo esto, ya es un tamaño grande. Pero si el dibujo está solo en esta parte, ¿no? Eso sería un cuarto. Por ejemplo, este recuadro de aquí, ¿no? Sería un cuarto. Si está acá o está acá el dibujo, pero el tamaño es un cuarto, sería adecuado. Ya sería adecuado. Pero si está en esta pequeña recuadro, ya sea, no importa en qué lado, estamos viendo el tamaño.
ya no se olviden, el tamaño. La ubicación es otra cosa. Estamos viendo el tamaño, si es grande, pequeño o es adecuado, porque siempre igual hay otra confusión con ese tema. No importa en dónde esté, no estamos todavía en ubicación, estamos en tamaño. Entonces revisamos si es, todo esto es grande, si es hasta aquí, ¿no? Ya sería adecuado. Si es menos, solo es un pequeño recuadro aquí, como dice un 16 avos, ya sería pequeño el dibujo. Entonces eso reviso para la casa, de la misma manera, reviso. Si está en todo esto, ¿no? Ya es grande, pero si está en una pequeña parte que lo compone un cuarto, sería adecuado. Y si está aquí o aquí o aquí, pero el tamaño es así, como estos pequeños recuadros, sería pequeño. ¿Ya? Lo que cambia solamente es horizontal, vertical, ¿no? Entonces ustedes, para revisar, agarran una hoja bond y lo doblan y ponen a un lado su dibujo y revisan las líneas, ¿no? Cómo están las líneas. Vuelven a leer si es necesario el manual y revisan, ¿no? En el manual está este apartado, está más extenso, esta es otra página, pero acá ya está bien ilustrado, por eso lo mostré, ¿ya? Pero hay otra página donde explica cada uno. Entonces leo la descripción, según las características del dibujo selecciono el tamaño, a veces puede haber tendencias, puede ser que sí, eh, tamaño pequeño con tendencia adecuado, puede ser, ¿no? Pero hay que estar seguros y también hay que argumentar por qué estoy tomando en cuenta esa tendencia, ¿no? Pero es preferible sí decidir por una, ¿no? Pero hay casos en los que no y necesito hacer una tendencia. Entonces, esto mismo hacer con la casa, el árbol y la persona, ¿ya? A eso se refiere con tamaño. Pasamos a otro que es la ubicación. Ahora sí, aquí sí vemos la ubicación. ¿En dónde dibujo? ¿En qué parte de la hoja ha realizado el dibujo? Hay varios puntos. Aquí les muestra, miren, les ejemplifica. Esto sería el lado izquierdo, esto es el lado derecho, esto es superior hasta la mitad de la hoja superior. Bueno, ahí lo menciona. Inferior, aquí. Y centro de la hoja sería bien centro. Centro de la hoja. Puedo hacer tendencias, acá es igual, se puede hacer tendencias, porque puede ser que el dibujo esté centro, pero esté mucho más inclinado a la izquierda. Entonces pongo, perdón, coloco centro, centro izquierdo, o centro con tendencia izquierda. O puede que esté inferior, pero totalmente a la derecha. Entonces escribo, ¿no? Inferior derecho. Entonces tengo que especificar. Por ejemplo, ¿qué pasa en casos en los que los dibujos está la casa, ¿no? Pero también hay otros elementos. Por ejemplo, hay montañas, hay sol, hay personas, no sé. Tomo en cuenta para el tamaño, para la ubicación, tomo en cuenta a mi dibujo principal. En este caso, estoy tomando en cuenta la casa. Estoy fijando el tamaño de la casa. Lo demás son elementos que ha agregado la persona y que está bien, no de acuerdo al contexto que ha realizado. Y para los demás también la ubicación. Reviso la casa. ¿No? Tomo en cuenta principalmente ahí. Entonces, reviso y escojo, ¿no? ¿En dónde está mi dibujo? ¿Cuál es? ¿No? Si es izquierdo, si es derecho, si es centro, o si es superior derecho, superior izquierdo, de acuerdo al dibujo, ¿no? Y lo hago lo mismo. En la casa, ¿cuál es la ubicación? En el árbol, ¿cuál es? En la persona, ¿cuál es? ¿Ya? De esa misma manera. Otro punto es la integración del dibujo. No se refiere a las partes que componen los componentes del dibujo, se refiere a la articulación que tienen los distintos componentes del dibujo. Dice, es la estructura general del dibujo, los elementos, ¿no? Que lo componen. Y es evidente cuando se dice, es una casa, es porque están todos los elementos que componen una casa, ¿no? Hay una integración del dibujo. Hay dos tipos, adecuada o inadecuada. La adecuada, acá menciona, ¿no? Una articulación oportuna, bien definida, es armónico, hay una buena estructura del dibujo. Pero la inadecuada ya es como que se nota acá en la gestal, ¿no? Puede ser
irregularidades muy significativas, ¿no? Puede entonces ser muy notorio que las partes estén, no sean un componente del árbol, de la persona. Entonces es importante identificar si es adecuado o inadecuado. ¿Puede haber combinaciones? Sí, muy poco, pero puede también haber. Entonces, elijo en la casa cuál es, en el árbol, en la persona, ¿no? Lo que tengo que hacer viene a ser lo mismo. ¿Ven? Aquí es lo que estamos viendo en el plano gráfico. Lo que cambia es la información nada más. Otros dibujos. Otros dibujos. Puede ser que yo le haya pedido la consigna de que me dibuje la casa, y sí, me dibujó la casa, pero le agrego sol, montañas, palmera, persona, pasto, río. Esos ya serían otros dibujos aparte del que le estoy pidiendo principalmente. Los otros dibujos pueden no tener correspondencia o puede tener correspondencia, ¿no? Dice, otros dibujos con correspondencia, agrega dibujos que responden al contexto real, ¿no? Que está dentro del contexto. Por ejemplo, si es una casa, es una casa en el campo, entonces los otros dibujos como montaña, sol, nube, pasto, están dentro del contexto. Entonces tiene correspondencia. No es que coloco cualquier dibujo por colocar, sino que me está dando un contexto donde está la casa. Los que están sin correspondencia, hay un contexto irreal, forzado, incoherente. O sea, puede que aquí me dibuje la casa y me dibuje, por ejemplo, una nave extraterrestre, digamos, ¿no? O, no sé, me dibuje algo que no tiene sentido a lo que está aquí, no está dentro del contexto real, es muy forzado, ¿no? Entonces, a eso nos vamos. Pero acá dice ya que se puede presentar en sujetos psicóticos o en otros casos más graves, tal vez. Entonces, muestra acá unos pequeños ejemplos. Puede haber todo tipo. Puede hacer un collage igual muy forzado, o sea, poner varios dibujos de uno. Pero de eso se trata, ¿ya? Otros dibujos con correspondencia, sin correspondencia, y hay que especificar cuáles son esos dibujos. Por ejemplo, otros dibujos con correspondencia, entre paréntesis, ¿no? Palmera, montaña, pasto, cierro paréntesis. Tengo que especificar. Si no hay otros dibujos, por ejemplo, la persona, solo dibujo la persona y nada más, no hay otros dibujos, coloco una línea en el protocolo, no una línea, nada más. Y omito esta parte, ¿no? No pasa nada. Hago para la casa, para el árbol y para la persona. Acá es el protocolo donde tienen que colocar. Como pueden ver aquí, dice plano, forma y estructura, tamaño, ubicación, integración de los dibujos, otros dibujos. Aquí están, ¿eh? En el recuadro rosado es para la casa, recuadro azul para el árbol, recuadro lila para la persona. Y aquí va la interpretación. También hay una interpretación de los puntos que hemos elegido acá. Esta interpretación está en el capítulo sexto de interpretación, plano de forma y estructura. ¿Ya? Mucho cuidado, ya saben, revisen bien. Este es un ejemplo, igual, un ejemplo es inventado, solo para mostrarle aquí. Como ven, ¿no? Tamaño, la casa grande, ubicación centro, integración adecuada. Por ejemplo, otros dibujos con correspondencia le puso pasto, árbol, montaña, ¿no? O sea, está especificando cuál es. En el árbol, el tamaño es grande, ubicación superior derecha, integración de los dibujos adecuados. No hay otros dibujos, la línea me está diciendo eso. En la persona, lo mismo, ¿no? Están los puntos, ya saben. En cada lugar la casa es este lado, el árbol aquí y la persona aquí. Ya no se olviden de eso, así tiene que estar escrito en el protocolo. Ahora, para la interpretación se hace de la misma manera que ya he explicado en el plano gráfico, ¿no? Utilizamos las viñetas y demás. Lo que cambia es el contenido. Ya no van a ser de presión, continuidad y demás. Van a ser del tamaño, de la ubicación, de la integración de los dibujos, de otros dibujos. Cada uno tiene su interpretación. Entonces, yo he escogido aquí estos puntos y de esos puntos que escogí voy a revisar las viñetas. Para eso necesito capítulo sexto de interpretación, plano de forma y estructura. Me voy a ese punto de mi manual
Y nos vamos a esto, ¿no? Plano de forma y estructura, interpretación, aquí está. El procedimiento no cambia, lo que cambia aquí es el contenido nada más. Así les va a salir plano de forma y estructura, aquí están las páginas. Tamaño es en la página 171. Buscan el manual, comienzo con la casa. Por ejemplo, en la casa, aquí en este ejemplo, es tamaño grande, ¿no? Entonces voy a trabajar con esta viñeta. Solo se trabajan con estas viñetas, ¿ya? Y reviso cuál es la que selecciona en la descripción. Tamaño grande. Ah, entonces voy a utilizar cualquiera de estas viñetas que están aquí. De acuerdo a las características del dibujo, tengo que seleccionar las viñetas, ¿no? Por ejemplo, expansión, omnipotencia, extroversión, elementos maníacos. Pero si yo no noto elementos maníacos en la persona, en la información, en el comportamiento, no he notado elementos maníacos, lo descarto, no tengo por qué escribirlo, ¿no? Pero si hay características extrovertidas, ah, está bien, ¿no? Utilizo esa viñeta. Entonces, a eso nos vamos. Ya no es solo colocar las cuatro por colocar, no. ¿No? Es seleccionar las que ustedes vean de acuerdo al sujeto. Puede ser una viñeta, pueden ser dos, ¿ya? A eso nos vamos. No es necesario repetirlos, ni es necesario hacer todos. Por ejemplo, en el árbol, otra vez, tamaño grande. Ah, pero ya tengo extroversión. También no es necesario, ¿no? Por ahí elegí extroversión y expansión. Ah, ya los tengo. ¿Para qué volver a repetirlo? En la persona, lo mismo, ya los tengo. Entonces es como que ya está ahí representado. Entonces, de la misma manera, con los otros puntos, la ubicación, ¿qué ubicación elegí? Superior izquierda. Si elegí superior izquierda, voy a trabajar con las viñetas de superior y con las viñetas de izquierda, ¿ya? Si se eligieron dos, tienen que trabajar con las viñetas de esos dos puntos. Superior, puedo elegir expresión imaginativa, sujeto soñador, idealista. Son similares, ¿no? Pueden revisar qué significa cada uno y demás, y seleccionar de acuerdo a las características del sujeto, ¿no? Ubicación izquierda, reminiscencia del pasado, regresión hacia la infancia, orientación hacia sí mismo. No puedo colocar los tres. Por ahí, reminiscencia del pasado, en ningún momento la persona ha manifestado estar constantemente. Más bien me habla sobre el progreso, sobre el futuro, sobre lo que va a hacer o va a realizar más adelante. Entonces, este punto lo descarto porque no está, ¿no? Lo mismo, regresión a la infancia, no hay, ¿no? La persona dentro de la información, entonces lo descarto. Entonces, es a eso que nos vamos. No podemos elegir todos. Entonces, de acuerdo a las características del individuo, y eso ustedes lo saben, ¿ya? Trabajan con estas viñetas, no se olvide de lo que han seleccionado anteriormente. Ah, aquí ya revisa. Lo mismo para la integración, adecuado, estas son las viñetas, inadecuado, estas son las viñetas. Es el mismo procedimiento. Otros dibujos sin correspondencia, con correspondencia, ¿ya? Si no hay otros dibujos, se omite esta parte, lo saben, ¿no? Hay una línea, se omite, acá no lo toman en cuenta para nada, ¿ya? Y es acá donde tienen que escribir todos los datos. Con todas esas viñetas, esa lista de viñetas que ustedes escribieron, que ya tienen, van a redactar un párrafo, ¿no? Que han seleccionado en cada punto anterior, lo que estoy explicando hace un momento. El párrafo que escriba es directo, no tiene que mencionar de qué parte sale lo que escribe, ¿no? Ya les dije, es directo, sujeto que expresa o que manifiesta indicadores de em, ante situaciones, puede indicar, ¿no? Ustedes al momento de redactar el párrafo tiene que ser entendible, claro, no es solo colocar por colocar. He visto también que lo que hacen es, acá les voy a mostrar el ejemplo. Aquí está. Este sería el ejemplo de la interpretación del plano de forma y estructura, ¿no? Sujeto que indica características extrovertidas en su medio circundante, demostrarse espontáneamente ante otros, que tiende a la imaginación, muestra ser expresiva ante sus pares, orientada hacia sus propias necesidades como prioridad, además denota un equilibrio sobre sí mismo. ¿Vale? Aquí están las viñetas que yo he utilizado, pero las he redactado en un párrafo. Entonces, no es solamente agarrar las viñetas y escribirlas
y separarlas por coma. Ese es otro error que también sucede, ¿no? Escribe sujeto, sujeto extrovertido, coma, con necesidad de mostrarse ante los demás, coma, con ansiedad, coma, con cierto grado de agresividad, coma, orientada hacia sí mismo, coma, con cierta timidez, coma. He visto también así párrafos que solo colocan eso, no le dan la idea, no le dan la estructura de un párrafo. Entonces aquí están comunicando, están expresando. Entonces tienen que hacerlo bien, ya tienen que hacer un buen párrafo, ya ahí es directo el párrafo. No me digan que en el tamaño de nota que no, directo, así como ven en el ejemplo, de esa misma manera. Ya lo que cambian son las viñetas. ¿Qué? Eso sería por el plano de forma y estructura. Con esto ya acabamos. Y bueno, espero que se haya entendido lo mejor posible. Que si hay más dudas, me lo hagan saber. Y que bueno, esto es con práctica. No lo vamos a avanzar en las clases, también vamos a hacer ejemplos. Y va a ser mucho más fácil tal vez entenderlo con los ejemplos. ¿Ya? Entonces, nos vemos para el siguiente video, la siguiente explicación.